Muy buenos días. Creo que mi voz suena como tambor destemplado. Espero que esto no los arrulle o no los distraiga, y espero que la voz me dure para poder dar el mensaje. Estaba pensando hace un momento que yo creo que la mayoría de los seres humanos somos muy inclinados a acostumbrarnos a los lugares, a las personas, a los ambientes, y normalmente buscamos encontrar nuestro sitio más cómodo en medio de esos ambientes, personas y lugares. De modo que cuando se trata de cambiar radicalmente todo eso, normalmente, pues quizá algunos sintamos algún poco de temor, algún poco de incomodidad, algún poco de incertidumbre. Pero pienso en el Señor que nos dijo, vayan. El Señor que sabía que así somos de manera intrínseca. Y qué consuelo que Él dijo, vayan, pero yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y su presencia aquí es lo que hace que tenga sentido y que podamos gozarnos, aun cuando el entorno ya sea diferente. Para los que tienen décadas de haber estado bajo un mismo lugar, un mismo ambiente, un mismo lugar, qué gozo poder decir, pero el Señor está aquí con nosotros. Aquí hay familias que están criando bebés pequeñitos, y habemos otras familias que ya criamos a hijos que ya crecieron, y todos de alguna manera yo creo que somos muy conscientes de lo importante que fue en su momento, o que es en este momento para los que están en ese proceso, haber aplicado ciertas vacunas a nuestros hijos para prevenir enfermedades que de no atenderse de esa manera pueden llegar a atacar a esos niños, a nuestros hijos, en el futuro de una forma muy grave. Enfermedades como la polio, como la difteria, la tuberculosis, el sarampión, la hepatitis, son enfermedades que al aplicar una vacuna a los niños prácticamente recién nacidos, en sus primeros días de nacidos, en sus primeros meses, y luego aplicar algunos refuerzos en su temprana edad, les van a librar de padecer esas consecuencias que pueden llegar a ser devastadoras. Quizá a algunos de ustedes les va a parecer extraño el tema que vamos a tocar hoy, pero en una ocasión nos dijo un joven, lo conocemos todos, Eden Klingan, hace ya algunos años. Él nos comentó que hizo un viaje por Estados Unidos con un grupo de cristianos que iban a estar recorriendo varios estados, varias ciudades, con diversos propósitos. Además de la enseñanza, creo que ellos tenían que participar en ciertas actividades de evangelismo. Y me acuerdo que él nos platicó que la primer plática que les dieron de enseñanza tuvo que ver con el tema que vamos a ver hoy, y a él le extrañó mucho. Dijo, pues como que esperábamos otra cosa, no pensábamos que ese iba a ser el tema. Pero dice, muy pronto nos dimos cuenta de cuánta razón tuvieron los hermanos en hablar de ese tema, porque lo teníamos fresco, lo teníamos presente y pudimos aplicarlo de manera que nos ayudó a poder desarrollar la actividad que íbamos a hacer durante tantas semanas y visitando tantos lugares. Este estudio de este día tiene el propósito de ser algo así, pues digamos, si no como una vacuna, a lo mejor sí un refuerzo. El reconocimiento de una de las verdades bíblicas que creo yo que si por la gracia del Señor la asimilamos y la incluimos en lo que es nuestra comunión cotidiana, como una nueva iglesia que se reúne, nos va a poder librar de muchos problemas futuros, y sobre todo nos ayudará a desarrollar un mucho mayor potencial de esta iglesia local. Vamos a leer Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. A partir del versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día
volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Yo personalmente creo que me había perdido de algunas enseñanzas muy valiosas contenidas en estos versículos porque no los había observado como una expresión integral del pensamiento de Dios. Es decir, los he tenido presentes y los he tenido identificados, pero normalmente como porciones separadas, como conceptos independientes unos de otros. Si bien los puedo ubicar como ideas relacionadas entre sí, normalmente no había encontrado una clara conexión entre ellos. Por ejemplo, el asunto de los tropiezos, cuando yo pienso en los tropiezos, normalmente pienso en la ocasión en la que un hermano, con su mal ejemplo y su mala conducta, influye de una mala manera sobre otra persona y lo hace tropezar en su vida de fe. Le es un estorbo en su vida de fe al hermano. El mal ejemplo de un hermano que conduce o estimula a otro hermano al error, al desánimo, a desistir en su búsqueda del Señor o simplemente a imitar lo malo. Luego, el asunto de los pecados que los hermanos cometemos unos contra otros y la indicación de que si alguien peca contra ti, pues debes ir a reprenderle bajo ciertas condiciones que implican una motivación y una forma bíblica correcta de hacerlo y que lleva pues un proceso gradual que depende de cuál es la respuesta de la persona, su receptividad del hermano que ha pecado, buscando como objetivo su arrepentimiento. Y se enfatiza respecto al ofendido que debe tener la disposición de perdonar a su ofensor, aunque éste lo haga reiteradamente. Y pues yo he pensado, a juzgar por la experiencia de muchos años, cómo estos versículos a veces se han tornado como la justificación ideal para una persona que está ofendida y toma la posición de justiciero diciendo, pues, el que me ha ofendido tiene deber de pedirme perdón. Y entonces presiona, empuja, orilla, hasta doblegar a la persona para que le pida perdón. Y cuando lo ha logrado, entonces dice, bueno, ya, ahora sí ya se logró el objetivo del Señor, que me pidiera perdón. Y luego está el asunto de los discípulos diciendo al Señor, Señor, aumentanos la fe. Yo cuando he pensado en este versículo, normalmente así lo he pensado aislado. ¿Cuántas cosas, Señor, necesitamos rogarte y decirte, aumentanos la fe? Pero normalmente no lo asocio con lo anterior que se acaba de decir. Incluso pareciera un cambio de tema, ¿verdad? Tanto que los editores de diversas traducciones de la Biblia, si se fijan ahí en su Biblia, entre el versículo 4 y el versículo 5, hay un subtítulo que dice que parece cambiando de tema, ¿verdad? El tema anterior que se había venido mencionando es ocasiones de caer, y luego ahí a partir del versículo 5 dice que el tema es aumentanos la fe. Y yo sé que es muy difícil olvidar en nuestra lectura común de las Escrituras que los textos originales de la Biblia no están divididos en capítulos y en versículos, ni están divididos en secciones por medio de subtítulos. Realmente eso vino alrededor de unos entre 1000 y 1600 años después de que se concluyó la Escritura. Eso no era parte del texto original, pero yo sé que es muy difícil en nuestra lectura cotidiana olvidarnos de eso. Y todos estos arreglos se hicieron pues para facilitar el ubicar las secciones y las porciones de la Escritura, y realmente ha cumplido su propósito. Imagínense que yo les dijera ahorita que tuviéramos Biblias que no estuvieran divididas en capítulos y en versículos, y les dijera, pues hermanos, la Biblia dice que del Mesías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por ahí pueden verlo, más o menos a la mitad de la Biblia que traen ahí, un poquito más adelante de la mitad, por ahí van a encontrar escritos de Isaías. Y una vez que encuentren esa porción grande de Isaías, pues más o menos a 3/4 partes de ese libro, pues empiecen a leer todo hasta que lleguen a donde dice lo que les estoy diciendo.
Se nos iría todo el estudio de aquí hasta que pues ya lo encontramos. Y en cambio ahorita podemos decir, hermanos, vamos a leer Isaías 53, capítulo 5, y a los pocos segundos ya estamos todos en el mismo lugar. Para eso ha servido la clasificación en capítulos y en versículos. Sin embargo, se debe estar consciente que también hay riesgos si no se tiene presente que con este sistema de subdivisión de capítulos y de versículos y de subtítulos temáticos, siendo producto del intelecto y del ingenio humano, es decir, no es un texto inspirado, pues está sujeto a ciertos riesgos y errores. Por ejemplo, el asunto de pasar por alto lo que es la continuidad de un pensamiento que Dios está vertiendo en su Escritura, que de acuerdo a esa clasificación nosotros pensemos, como en este caso, que cuando los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe, está empezando otro tema diferente, cuando que en el escrito original no. O sea, realmente la respuesta de los discípulos al decir, Señor, aumentanos la fe, es directamente relacionado a lo que les acaba de decir. El Señor les acaba de decir, si tu hermano peca contra ti 7 veces al día, 7 veces al día tú debes perdonarle. Y entonces dijeron, ay Señor, esto sí está difícil, aumentanos la fe. Fue directamente relacionado con ese tema que los discípulos expresaron ese clamor. Y yo pienso en esto, los discípulos del Señor, los apóstoles, fueron testigos de muchos milagros muy grandes y muy notables. Vieron que los ojos de los ciegos eran abiertos, que los demonios eran expulsados de sus víctimas atormentadas, los leprosos eran sanados, hasta los muertos eran resucitados, y los apóstoles veían todo eso. Escucharon y vieron al Señor Jesús aquietar una tormenta, una tempestad, hasta reducirla a una calma absoluta. Fueron testigos de cómo miles de personas fueron alimentadas solamente con unos poquitos panes y unos poquitos peces. Y todas estas cosas son solamente algunas de las cosas que ellos vieron y oyeron. No fueron todas. Conocemos estas por las Escrituras, pero dice la Escritura, ahí en Juan, que hubo también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, dice, si se escribieran una por una, dice Juan, pienso que aún ni en el mundo cabrían los libros que habrían de escribirse. Es decir, fueron testigos de muchas cosas maravillosas que vieron y oyeron. La humanidad ya había tenido en el pasado la oportunidad de ver obrando la mano poderosa de Dios de una forma sobrenatural, pero nunca la humanidad había visto la obra de Dios de una manera tan cercana, tan tangible, tan personal, tan íntima y a la vez tan abrumadora y tan contundente, porque Dios mismo, hecho carne en la persona del Señor Jesucristo, estaba derramando delante de los ojos de las personas, de esos apóstoles, estaba derramando su poder, su amor, su gracia de una forma directa, de una forma personal entre los hombres, y los apóstoles eran testigos de todo eso. Yo pienso que a mí me extraña un poco, ¿verdad?, que no se hubiera presentado antes esta expresión de los discípulos cuando estaban viendo todas esas cosas, todo lo que escuchaban, lo que veían directamente del Señor. Me extraña que en algún momento alguno de ellos no haya dicho, Señor, pues esto ya sobrepasa, por favor ayúdame a poder creer, a poder aceptar lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando y reconocer, realmente no tengo la capacidad de asimilar todo esto que estoy observando y viendo. Pero no fue, sino que hasta el Señor Jesús pronunció estas palabras y les dijo, si tu hermano viene y peca contra ti 7 veces al día, vas a necesitar perdonarlo todas esas 7 veces. Y Pedro dijo, entonces quiere decir que hasta 7, ahí va a ser el límite. No, le dijo, hasta 70 veces 7. Y entonces sí dijeron, ay Señor, aumentanos por favor la fe. Pienso en aquel poema, creo que don Roberto nos lo comentaba, de aquel poeta cristiano muy inspirado, que dijo, habitar con los hermanos en la eternidad en gloria será honra, gozo, prez y corona. Pero por lo pronto aquí en la tierra, esa es otra historia.
Entonces, cuando el Señor nos dice, vas a tener que perdonar a todos los que están ahí sentados, cuantas veces te ofendan. Si lo hicieran 70 veces en un día, tú 70 veces tendrías que hacerlo. Yo también digo junto con los discípulos, Señor, aumenta mi fe, porque yo necesito asimilar esto, necesito asimilarlo de manera que pueda vivirlo. Y si la fe es un medio para obtener la gracia de Dios, entonces lo que estoy diciendo, Dios, yo no puedo, solamente es tu gracia quien me va a poder ayudar a hacer eso. Y dijo Jesús ahí en el versículo 1, imposible es que no vengan tropiezos. Y yo creo que la razón, una de las principales razones por las que yo me había perdido mucho del sentido de estos versículos es porque he interpretado de una manera ligera la cuestión de lo que significa el tropiezo. Como yo les decía, el tropiezo pues es que alguien ponga un mal ejemplo y afecte la vida espiritual de otro de sus hermanos. Pero tropiezo en el griego es la palabra que nos va a sonar muy familiar, la palabra escándalo, con ese escándalo, que nos suena totalmente a nuestra palabra en español, que es escándalo. Nada más que nuestra palabra escándalo en el idioma, nuestro idioma en el español, pues tiene un significado diferente a la manera en que se utilizaba la palabra escándalo en los tiempos de Jesús, en el griego original. Para nosotros escándalo es, digamos, el asombro o la indignación que produce algo que se aleja de lo convencional, algo que no es conforme a lo tradicional, a lo acostumbrado, y que moralmente o socialmente no es aceptado como lo correcto. Entonces, eso para nosotros es un escándalo. Pero la palabra escándalo en el griego original hace referencia en su raíz primaria a lo siguiente: es una rama que está encorvada, dispuesta de tal manera para funcionar como un mecanismo de una trampa. Es un arbusto encorvado que está dispuesto para hacer una trampa. Entonces la palabra original de tropiezo es la palabra trampa, algo diseñado para hacer caer a una presa, para hacerle tropezar, para atraparlo, para dañarlo, para quitarle su libertad. Y el Señor dice, es imposible, así lo dijo Él, es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible que no vengan tropiezos. Y de ahí podemos entender que lo que está diciendo este versículo, imposible es que no vengan tropiezos. Una de las maneras en que se usaba esa palabra escándalo es el sinónimo, ofensa. Es imposible que no vengan ofensas. Esto podemos corroborarlo en la Escritura. Por ejemplo, en Mateo 5, el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, hipócritas. Él tenía la verdad, Él tenía la autoridad, Él tenía el conocimiento y Él tenía el amor para poder decir esas palabras. Pero nosotros, antes de pronunciarlas, debemos ser muy cuidadosos, porque es muy posible que no tengamos esas 4 virtudes que tenía el Señor para hacerlo: el conocimiento pleno, la verdad plena, el amor pleno y la autoridad plena para poder decir a alguien, eres un hipócrita. Pero el Señor se los dijo a los fariseos, hipócritas. Y entonces dice Mateo 5, no traigo el versículo, sí, Mateo 5:12, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ay Señor, se me hace que sí, dijiste palabras muy fuertes. Le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Y usaron, ahí en el texto original, la palabra es escándalo. Se ofendieron. Señor, los ofendiste, les dijiste hipócritas. Pero el Señor tenía el conocimiento, la verdad, la autoridad y el amor para decírselos. Romanos 14:21 dice, bueno no es comer carne, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda. La palabra ofenda es la palabra escándalo, la misma que dice allá Lucas 1. Es imposible que no vengan tropiezos, es decir, es imposible que no vengan ofensas. Entonces el Señor hace esta declaración a sus discípulos, es imposible que no vengan ofensas. Así es que no es cuestión de si existirá la ocasión de que algún hermano nos ofenda, ese no es el punto. Más bien la declaración del Señor dice que es imposible que eso no suceda.
Y sin embargo, muchos creyentes han vivido su vida cristiana bajo la idea o bajo la aspiración, consciente o inconsciente, de encontrar ese lugar, esa iglesia, donde todos los que se congreguen sean personas que se conduzcan de una manera tan decente que jamás me van a ofender, siempre me van a tratar como yo espero que me traten, con la amabilidad que a mí me gusta que me traten, con el respeto que a mí me gusta que me traten, con la deferencia con la que a mí me gusta que me traten. Y muchos cristianos han vivido con esa idea, debe haber ese lugar. Y están en una iglesia y dicen, no, pues aquí esos hermanos no se comportan así, es que, hermanos, con permiso, yo me voy a otra iglesia porque aquí no. Y llegan a otra iglesia y dicen, parece que sí, aquí todos los hermanos tienen cara de ser muy buenas personas, entré y todos me saludaron muy amablemente, creo que este es el lugar. Y ahí permanecen otro tiempo y al rato vienen las ofensas y dicen, no, este tampoco es el lugar, con permiso. Pueden algunos no hacer esto y permanecer ahí en la misma iglesia, pero sobrellevando en su corazón heridas y ofensas y siendo inútiles para el servicio y para la obra del Señor. Entonces el Señor nos despierta de esos sueños ilusorios cuando decimos, ¿habrá ese lugar donde todos los hermanos se van a comportar de una forma tan decente? Que quizás sea el pensamiento que a lo mejor tenemos algunos de nosotros ahorita, ¿verdad? Ahora sí nos venimos nada más los que nos llevamos tan bien que imposible que nos ofendamos. Pues el Señor dice lo contrario, es imposible que no vengan ofensas. El Señor nos despierta de ese sueño y dice, hey, despierta, sí te van a ofender, puedes estar seguro que eso va a acontecer. Ahora hay una frase mucho más desconcertante, ¿verdad? Que esta cuando el Señor dice, es imposible que no vengan las ofensas. En el pasaje paralelo, en Mateo 18, Él usó una frase más desconcertante y dijo, es necesario que vengan las ofensas, es necesario. No solamente es imposible decir, bueno, pues ni modo, pues es inevitable, pero el Señor dice, es necesario incluso que vengan esas situaciones donde vas a ser ofendido. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser necesario? La respuesta bíblica es para que nosotros, al aprender a sobrellevar y al enfrentar las ofensas de nuestros hermanos a la manera de Dios, seamos más parecidos a Jesucristo, quien fue ofendido por todos nosotros, con la única diferencia que Él no tenía ningún solo pecado, ninguna sola condición en su vida que lo hiciera acreedor a una de nuestras ofensas, y sin embargo Él las asumió todas y nos perdonó. Cuando nosotros lleguemos a adoptar esa forma de vida, en la que las ofensas, que es imposible que no vengan, que es necesario que vengan, cuando las podamos asumir con la gracia de Dios para responder adecuadamente, podremos decir, Dios, gracias porque me estás ayudando a parecerme cada vez más a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y podríamos agregar una tercera frase, que no la dijo directamente el Señor Jesucristo, pero sí la dijo a través de Santiago cuando lo inspiró y dijo, todos ofendemos muchas veces. Si alguno está soñando con la idea de que no, bueno, pues sé que hay hermanos que sí ofenden, no se dan cuenta, pobrecitos, pero yo no, yo sí tengo cuidado. Dice, todos ofendemos muchas veces, así es que la probabilidad de que seamos ofendidos en alguna ocasión no se reduce a una remota y muy poco probable posibilidad de que ocurra, sino es una certeza ineludible que sucederá, y además con mucha más frecuencia de la que nosotros desearíamos en nuestros sueños guajiros, esos sueños que dijo David en el Salmo. Dijo, yo realmente aborrezco las vanidades a los que sueñan vanidades ilusorias. Dijo, mas yo esperaré en Jehová. David dice, no debemos esperar cosas que Dios no nos ha dicho que debemos esperar. No podemos esperar que no vamos a ser ofendidos en esta congregación. No podemos esperarlo porque el Señor dijo, es imposible que no vengan. No podemos esperar que eso no suceda porque el Señor dijo es necesario que ocurra. No podemos esperar que sea una excepción en décadas porque Santiago dijo todos ofendemos muchas veces. Es muy probable que va a ocurrir con cierta frecuencia, que vamos a ser probados en esa área. Entonces, el tema del Señor no es si existirá alguna posibilidad de que sus discípulos
no sean ofendidos. El tema del Señor con sus discípulos es cómo vamos a responder cuando vengan esas ofensas de nuestros hermanos. Esas ofensas que en su raíz primaria quiere decir una trampa, una trampa. Caeremos en la trampa, seremos dañados en nuestra salud espiritual, poniendo nuestra pie en la trampa, permitiendo ser atrapados por la trampa de una ofensa. Perderemos nuestra libertad espiritual, perderemos nuestra capacidad de servir porque no sabemos cómo enfrentar una ofensa. Pues hay que aprender, y esta es la vacuna. Nosotros ya lo sabemos allá en el pasado, pero estamos iniciando como iglesia y es necesario que reflexionemos cómo funciona una trampa. Bueno, normalmente hay al menos dos componentes en el mecanismo de una trampa para que opere de una forma exitosa, ¿verdad? Todos, si alguien anduvo de maldoso de niño queriendo atrapar ahí palomas o ardillas o lo que sea, se da cuenta, ¿verdad?, cómo deben ser las trampas. Deben estar disimuladas, deben estar ocultas, no deben parecer trampas, ¿verdad?, si no, ninguna presa se va a acercar. Número 1, tienen que estar ocultas. Número 2, deben tener una carnada, algo que sea apetecible para que la presa se acerque, va a ver, a curiosear y entonces caer. Una de las figuras con la que se nos presenta a Satanás en la Biblia, 1 Pedro capítulo 5, es la figura de un león. Dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a ver a quién devorar. Y el león se oculta. En el reino animal es la figura del cazador, ¿verdad? Se oculta, se para en contra de la dirección del viento para que no lo detecten sus presas. Si han visto documentales, pueden ver cómo se asocian estratégicamente en grupos para cazar. Unos leones de este lado persiguen a las presas para que corran para aquel lado y acá está el otro grupo de leones que los están esperando. Son astutos, saben cómo ser cazadores. Y una de las trampas que ha resultado más efectiva para lograr la pérdida de la capacidad, de la libertad y del potencial de servicio de una iglesia local es la cuestión de las ofensas entre hermanos que no se enfrentan y no se resuelven a la luz de la gracia de Dios. Es necesario que cuando estas ofensas vengan, nosotros seamos tan sinceros como los discípulos y digamos: Señor, necesitamos que aumente nuestra fe, que nos des una medida adicional de gracia. La carta segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Llama la atención esta frase, ¿verdad?, de tomar ventaja con relación a las maquinaciones de Satanás para dañar a los creyentes y en particular a la iglesia en su tarea, en su misión, en su potencial y en su privilegio de ser, lo que dice la Escritura, columna y baluarte de la verdad, comunicadores de las glorias de Jesucristo, el Hijo de Dios, como Señor y Salvador. Esta libertad de anunciar al mundo las glorias de Dios en Cristo, perdemos nuestra capacidad cuando caemos en la trampa de las ofensas. Las trampas en sí mismas no son dañinas. En una ocasión, allá vivíamos en Saltillo, mi esposa y yo, y una rata se metió a la casa. Y es la única vez que mi esposa ha abandonado el hogar. Dijo: yo no vuelvo hasta que no saques a esa rata. Y ahí estaba yo preocupado y pues teníamos un poquito de casados y compré, yo creo, como 10 trampas para ratas y las doté muy bien provistas y dispuestas ahí en toda la cocina y el corredor y en todos los lugares, con ricas porciones de queso y trozos de tocino. Hasta se me antojaba cenar cuando yo preparaba las trampas. Pero yo creo que era una rata entrenada, porque entraba, salía por días y no tocaba ni una de las trampas. Bueno, el colmo fue que compramos un bote de alimento que era veneno para ratas. Decía que pues la rata se lo comía y con eso se moría. Pues entraba y no tocaba ni una de las trampas y se comía la comida de que era el veneno, pero seguía entrando y saliendo por días. O sea que teníamos una rata muy bien alimentada y muy bien entrenada. Entonces esa rata, pues finalmente un día la vi por donde salió corriendo. Dije: ay, ese era el lugar. Cerramos esa entrada que no habíamos dado cuenta y la rata siguió su vida feliz de rata allá afuera. Nunca pudimos atraparla.
y las trampas, pues digamos, jamás le hicieron daño. Ella recuperó allá su libertad y yo recuperé a mi esposa que regresó. Pero este es el principio. Las trampas no son dañinas mientras no caemos en ellas, ¿verdad? Mientras no caemos en ellas, porque podemos andar alrededor de ellas. Las ofensas en sí mismas no van a dañar nuestra integridad espiritual siempre y cuando no caigamos en la trampa de la ofensa. Las ofensas en sí mismas no dañan al cristiano, que las enfrenta con la medida de fe adicional que se requiere. Y por eso el Señor dijo que incluso eran necesarias. Y cuando asumimos una ofensa y la vivimos con el carácter de Cristo, somos más parecidos a Él, porque Pedro nos dice del Señor, cuando a Él le maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando Él padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando hagamos eso con las ofensas que vengan de parte de nuestros hermanos, nos pareceremos más a nuestro Señor. Pero bueno, pues antes de interpretar, ¿verdad?, que lo que estamos aquí diciendo es una invitación a que nos ofendamos alegremente unos a otros, porque es muy necesario y es inevitable y nos va a ayudar, pues más bien recordemos los ayes que pronuncia el Señor contra aquellos por quienes vienen los tropiezos o las ofensas. Los ofensores van a ser también tratados por el Señor y en ocasiones esos tratos serán muy dolorosos. Y hay también todo un camino provisto por el Señor para el genuino arrepentimiento, para la restauración y para la gracia que se requiere para ser humildes y decir a un hermano, perdóname porque te he ofendido. Reconocer con humildad y postrados suplicar, no exigir, suplicar que nuestros hermanos nos perdonen. Ahora, las personas ofendidas producen mucho daño. Ese es el problema, esta es la vacuna que queremos aplicar, que no haya entre nosotros hermanos que hayamos caído en la trampa de la ofensa porque vamos a producir mucho daño. Efesios 5 nos dice que manifiestas son las obras de la carne y se habla de enemistades, de pleitos, de celos, de iras, de contiendas, de disensiones, de envidias. Y podemos agregar personas que se alejan de la comunión del Señor. Caer en la trampa de las ofensas es una de las formas más efectivas de hacernos quitar nuestra mirada de las cosas de arriba, nuestra mirada de donde deben estar puestas. La Escritura nos dice, puestos los ojos en Jesús. Cuando caemos en la trampa de las ofensas, el efecto más letal de las ofensas es que inevitablemente hacen que quitemos nuestra mirada del Señor para ponerle nosotros mismos, en nuestro dolor, en nuestra indignación, en nuestro enojo, en nuestra irritación. No podemos ya estar viendo hacia dos lugares. No podemos con uno estar viendo allá y con otro acá. O nuestros ojos están en el Señor o están sobre nosotros mismos. Proverbios 18, 19 lo van a ubicar. Dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Yo creo que esta es una de las experiencias que muchos podrán identificar. Algo que es sumamente difícil es razonar con una persona que está ofendida. Es, como alguien diría, harto difícil. Una persona que está ofendida, quererle hacer razonar es tan difícil, porque la Escritura dice una traducción, la Biblia de las Américas dice, un hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y dice la Nueva Versión Internacional, más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Cuando estamos ofendidos, nos volvemos resistentes incluso a los argumentos de la misma palabra de Dios, a los más sólidos, a los más consistentes, como que nos rebotan porque estamos enojados, porque estamos indignados. Y el hermano viene y nos dice, hermano, la palabra de Dios dice que debes perdonar, pero es que me ofendió. Así rebotan los conceptos, los argumentos. Simplemente perdemos la capacidad de aceptar esos principios espirituales. La trampa de la ofensa es como un antídoto para las razones prudentes de la palabra de Dios. Podrá un ofendido aceptar intelectualmente esos principios, pero normalmente los va a tomar y los va a manipular para acomodarlos de tal manera que justifiquen su enojo y su indignación.
¿Qué es un alcázar? Para entender bien Proverbios 18, que dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Bueno, el alcázar eran ciudades amuralladas. Un alcázar era una ciudad diseñada para funcionar como fortaleza. Varias culturas en diferentes épocas de la antigüedad, en diferentes lugares del mundo, las usaron como mecanismo de defensa para resistir a los enemigos. Las personas que vivían en esas ciudades estaban rodeados, ellos y sus familias, de altas murallas, de paredes gruesas, y las puertas de esas ciudades amuralladas, grandes puertas, estaban dispuestas con grandes cerrojos, mecanismos que cerraban totalmente esas puertas, y esos eran los candados del alcázar. De esa ciudad amurallada tenía unos candados que una vez que se cerraban, las personas que estaban allá adentro no podían salir, ni los que estaban afuera podían entrar. Es decir, literalmente los que estaban en un alcázar estaban encerrados en sí mismos. Eso era literalmente lo que sucedía. Y eran esos mecanismos de defensa los más efectivos para resistir. Y en el mundo antiguo, estos mecanismos mantenían a toda una ciudad así, literalmente encerrada en sí misma, impenetrable, sin contacto con el mundo exterior, sin contacto con la realidad exterior, y únicamente con la posibilidad de lidiar con sus propias situaciones intramuros, allá internas. Únicamente podían estar lidiando con las cosas que sucedían adentro, porque la ciudad estaba simplemente cerrada. Y dice la palabra de Dios que esto es lo que sucede, según Proverbios, a un hermano ofendido, que ha caído en la trampa de la ofensa, está fuertemente atrapado en sí mismo. Deshacer estos cerrojos requiere de una gran medida de la gracia de Dios. Una vez que hemos caído en esa trampa, pues nuestra iglesia local, que hoy inicia aquí en la Colonia Moderna, está naciendo en este tiempo. Es muy importante que reconozcamos estas enseñanzas de manera conjunta. Todos nosotros, como hermanos en Cristo, que estamos dando inicio a esta iglesia local, debemos tomar un compromiso formal, un compromiso genuino, pidiendo que sea guiado por el Espíritu Santo delante del Señor, para buscar activamente su gracia y saber tratar con las ofensas que inevitablemente van a venir, que es necesario que vengan y que ocurrirán con cierta frecuencia. Al reflexionar en estas cosas queremos estar preparándonos como expertos detectores de trampas, porque si hay un mecanismo adecuado para no caer en la trampa, es estar preparado. ¿Qué va a hacer de una persona que entra a un campo minado sin saber que está lleno de minas ocultas? Pues no va a tener cuidado y seguramente va a caer en una, pero si nos preparamos, podemos saber que esas trampas van a estar ahí puestas, pero no pueden hacer daño si nosotros reaccionamos como la palabra de Dios dice. Si pudiera medirse el comportamiento de la iglesia cristiana a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, los 16 años que llevamos del siglo XXI, si pudiéramos medir a lo largo de ese último siglo el conocimiento, la manera en que ha crecido la iglesia en conocimiento, yo creo que podríamos ver una gráfica ascendente con relación a todos los demás siglos de la historia de la iglesia. El conocimiento de los cristianos promedio es mucho más elevado. Todos los medios de comunicación virtuales, las telecomunicaciones, toda la tecnología que se aplica para la comunicación ha hecho que los cristianos en promedio conozcamos más de las Escrituras que nuestros hermanos que vivieron hace muchos siglos. Pero sin embargo, si en esa misma gráfica pudiéramos detectar el efecto de las divisiones en las iglesias, de las divisiones entre los líderes de las iglesias locales, los pleitos entre los hermanos en las iglesias locales que no fructifican, que no prosperan, que no impactan a su alrededor, que están ahí reuniéndose pero que sus miembros no crecen, no son edificados, no crecen en la fe, en la gracia, que no van a buscar a los perdidos, podríamos ver que esa gráfica es
alarmantemente también ascendente, lo cual nos dice lo que la Escritura nos afirma en 1 Corintios 8:1, que el conocimiento no necesariamente implica edificación. Si el conocimiento no viene acompañado del amor genuino, dice 1 Corintios 8, nos dice que el conocimiento envanece. El conocimiento por sí solo, sin amor, no edifica. El conocimiento solamente nos llena de soberbia, nos llena de personas que decimos yo sé más que tú, y que nos lleva en arrogancia a ofendernos unos a otros. Pero cuando comprendemos la esencia del amor genuino, que incluye el perdón incondicional sobre las ofensas de nuestros hermanos que vienen a nosotros, que por la gracia de Dios seamos capaces de decir, te perdono, mi hermano, te perdono delante del Señor, porque esto es prioridad para el Señor, esto es prioridad para su iglesia, esto es prioridad para que esta iglesia funcione. Yo no puedo anteponer mis sentimientos heridos, mi dolor emocional, no debo anticiparlo a los propósitos eternos del Señor para esta iglesia. Y yo tengo que decir de todo corazón, hermano, te perdono. Y eso es lo que quisiéramos nosotros aprender en este tiempo. Yo creo que no exagero al decir que gran parte de lo que pueda ser el rumbo de esta iglesia local dependerá de nuestra disposición para ser guiados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios en cuanto a nuestra forma de responder a las ofensas que ya dijimos, es imposible que no vengan, que es necesario que vengan y que vendrán de formas variadas y recurrentes. Y la manera en que nosotros enseñemos con el ejemplo a nuestras familias y a los que por la gracia de Dios se vayan agregando a esta iglesia local, para que imiten en esta virtud el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos a reconocer la valiosa enseñanza de Pablo a los hermanos de Corinto cuando les dijo, 1 Corintios 6:7, hermanos, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Es decir, ya es un pecado que yo haya ofendido a un hermano, ese es un pecado, pero ese pecado puede solucionarse si se enfrenta con la gracia de Dios, pero dice Pablo, ya es un problema, ya es una falta que haya pleitos entre vosotros mismos, pero ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Tenemos el potencial de agravar enormemente la situación en una ofensa si no aprendemos a perdonar de inmediato, si no aprendemos a sufrir el agravio antes que dañar a la iglesia del Señor, si no aprendemos a ser incluso defraudados antes que lastimar la efectividad de la misión de esta iglesia. Y ahora podremos preguntarnos, ¿por qué será tan común que los cristianos, particularmente los cristianos, en su rol como miembros de una iglesia, a diferencia de otros roles que un cristiano puede desempeñar en su vida cotidiana, en los círculos sociales, en los círculos políticos, laborales, civiles, etcétera, ¿por qué en el rol de cristiano es donde es más fácil adoptar la postura de ofendido? ¿Y por qué se vive de una forma mucho más intensa una ofensa que un cristiano sufre en la iglesia que una ofensa que sufre en otros ámbitos laborales? ¿Por qué es que alguien puede ofenderse en otros círculos, pero con los hermanos en Cristo lo siente de una forma más intensa, más dolorosa? ¿Por qué en el círculo de la iglesia es más común que un ofendido se sienta más dolido y actúe de formas más drásticas y mantenga esa postura por más tiempo y causar mayor daño que lo que haría en otros círculos? Pues una primera razón muy obvia que yo creo que nos muestra la Escritura es, pues en sí, la importancia de la iglesia por encima de todos los demás círculos mencionados. La trascendencia e importancia espiritual de la iglesia tiene que ver con el destino eterno de las almas y está más allá de todas las demás actividades y todas las demás relaciones terrenales. Por tanto, todo lo que afecta a la iglesia reviste una mayor importancia en términos espirituales y en términos de su importancia relativa contra todas las demás actividades que podamos desarrollar. Y dice la Escritura que realmente hay principados,
hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas de este siglo, hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice Efesios 6, que desean ver fracasar a la iglesia. En este mismo momento hay todas esas huestes, principados y potestades que desean que nosotros no tengamos éxito como iglesia local en esta colonia moderna, que están deseando que no vayamos allá a anunciar al mundo que Cristo es Señor y que tiene salvación para ellos. Están anhelando que fracasemos. Y una de sus principales armas son las trampas que los propios hermanos podemos ponernos unos a otros con nuestras ofensas cuando no respondemos adecuadamente a ellas. Esta es la razón de que nos sintamos más dolidos cuando las ofensas vienen de los hermanos, pero hay un componente de egoísmo y arrogancia que es la causa por la que un cristiano cae en la trampa de las ofensas, perdiendo su capacidad como instrumento en la obra del Señor. La esencia de la razón por la que caemos en las trampas es el egoísmo y es la arrogancia. Pero hay otra razón importante por la que respondemos de una forma más profunda a las ofensas que vienen de nuestros hermanos, a diferencia que cuando vienen de otros, de allá afuera. Es diferente ser ofendido por un hermano en Cristo que por, digamos, un compañero de trabajo que me tiene envidia y que quiere hacer que yo fracase, que me quiere hacer mal con mi jefe. Es diferente la ofensa de un hermano a la de un vecino desconsiderado que para su coche ahí delante de mi cochera o que tira su basura ahí enfrente de mi puerta. Es diferente esa ofensa y es diferente la ofensa de un hermano a la de un funcionario público, ¿verdad?, que corrupto, que quiere aprovecharse de mí cuando voy a hacer una gestión, un trámite. Esas cosas me ofenden. Incluso una persona desconocida que ni siquiera lo conozco, pero él está ofendido conmigo y me ofende o me insulta por el hecho de que yo soy cristiano y no comparto su religión o sus creencias o sus costumbres. ¿Por qué para todas esas ofensas tengo cierto grado de capacidad de soportar o de sobrellevar esas ofensas sin que nos afecten, digamos, de una forma importante o trascendente? Pero especialmente somos vulnerables más que a cualquier otra cosa a las ofensas que vienen de los hermanos en Cristo. Es con relación a estas ofensas que en verdad requerimos una medida adicional de fe y de gracia. Fue ante esta declaración de Jesús cuando les dijo: si tu hermano pecare contra ti, fue cuando entonces los apóstoles fueron conscientes y dijeron: sí necesitamos una medida adicional de fe, una medida adicional de gracia para enfrentar estas ofensas. Y David lo expresó de una forma muy, muy precisa, esto que estamos mencionando. ¿Por qué nos duele más las ofensas de nuestros hermanos? Vamos al Salmo 55. Salmo 55, versículo 12 en adelante, 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en las cosas de Dios. Esto lo dijo David con relación a Aitofel, uno de sus consejeros más íntimos, que luego lo traicionó, uniéndose a la rebelión de Absalón, el hijo de David, que intentaba usurpar el trono de su padre. En este caso en particular, la ofensa de Aitofel contra David, también habría que preguntarnos, ¿verdad?, la razón, por qué de una ofensa tan grave de Aitofel contra David, y cómo es que Aitofel, después de haber sido una persona tan cercana y tan íntima, fue capaz de traicionar a David. Pues la actuación más pecaminosa que nosotros conocemos de David fue con relación a Betsabé. De acuerdo a esa situación con Betsabé, David se convirtió en un mentiroso, David se convirtió en un adúltero y David se convirtió en un asesino. Y según el segundo libro de Samuel, capítulo 11, se nos dice que Betsabé era hija de Eliam.
Y unos capítulos más adelante se nos dice que Eliam era hijo de Aitofel, de manera que Betsabé era nieta de Aitofel. Es decir, Aitofel era el abuelito de Betsabé. Es decir, Aitofel había sido ofendido por David, por el trato que dio a su nieta Betsabé, de la manera en que adulteró con ella, de la manera en que mandó matar al esposo de Betsabé. Y este hombre, Aitofel, era un hombre ofendido, pero tenía la confianza de David y durante muchos años aparentó no estar ofendido, pero así como un volcán que va acumulando energía, hasta que llega el momento en que explota y se convierte en un traidor. Y volvemos a preguntarnos ahí en las palabras de Proverbios, el hermano ofendido es más tenaz, más perseverante, más resistente que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Aitofel era un hombre que había caído en la trampa de la ofensa. Exteriormente, pues nadie sospechaba, ni el mismo David, tal vez el mismo Aitofel, quizá, como es común a un ofendido, si se le pregunta que está ofendido, normalmente va a decir que no. Yo creo que él decía que no, pero cuando llegó la ocasión, entonces brotó toda esa amargura. Y llegado el momento explotó su ira. Pues estos hechos en la vida de David están diciéndonos que la trampa más peligrosa, la carnada más atractiva para el alma que se encuentra a un instante de ser atrapada por la ofensa, es cuando se presenta la situación de ser ofendidos por un hermano en Cristo, por una persona cercana. Es cuando más duele. Y si no reconocemos nuestras áreas vulnerables, difícilmente tendremos el cuidado necesario y el conocimiento necesario para actuar correctamente frente a una ofensa. Como ejemplo, en una plática que tuve hace ya muchos años con unos hermanos allá en Saltillo, platicábamos de nuestra necesidad de exhortarnos a perdonarnos y a señalarnos nuestras áreas de debilidad para poder lidiar con ellas. Y me acuerdo que un hermano decía, pues no lo veía muy convencido cuando decíamos, ¿qué tal si tomamos un compromiso de no ofendernos, de no tomar la postura de ofendidos, sino solucionar a la luz de la palabra de Dios nuestras mutuas ofensas? No lo veía muy convencido y ya cuando íbamos preguntando uno por uno, ¿tú estás de acuerdo? Y no, pues sí, voy a hacer ese compromiso. Y cuando llegamos con él dijo, pues sí acepto, en todas las áreas, excepto una. Dice, a mí pueden decirme lo que sea y pueden ofenderme y yo los voy a perdonar, pero que nadie diga nada de mis hijos, porque entonces sí, dijo, se arma la tercera guerra mundial, ¿verdad? Que nadie toque esa área. Y yo pienso que si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, entenderemos de áreas en las que somos vulnerables, ¿verdad? Que decimos, yo toleraría todo, pero no toleraría esto sí no lo puedo perdonar. Pues en esa área es en la que hay que ir a un lugar apartado y decir, Señor, tú sabes que esta es mi área de debilidad. Dame gracia para poder actuar de una manera que te glorifique a ti cuando venga una ofensa justamente en esa área, porque yo sé que el día que tú me quieras probar en esta área, es un hecho que vas a tocar esa área, la única que yo quiero que no toques. Te vas a olvidar de todas estas que yo te dije, aquí me pueden pisotear y pueden decir lo que quieran, no pasa nada, pero yo sé que tú vas a ir exactamente por esa en la que yo digo, nomás que es así, no, Señor, es así, resérvala, vas a ir directamente ahí. Entonces, Señor, dame gracia para cuando un hermano me ofende en esa área, poderle decir, te perdono, y poder actuar como lo haría tu Hijo Jesucristo. Entonces, si la trampa de la ofensa, el lugar más efectivo donde se puede colocar es cuando viene de parte de personas muy cercanas, pues aquí, en la iglesia, están las personas más cercanas, las personas más íntimas. Son las personas con las que cantamos alabanzas al Señor, con las que adoramos juntos a nuestro Dios, con las que oramos unos por otros, con los que estamos buscando los objetivos más altos y trascendentes que como hijos de Dios podemos anhelar en esta vida terrenal, con los que abrimos la palabra de Dios para deleitarnos en ella, con los que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son las personas que en resumen más amamos. Y de acuerdo al contenido de la Biblia, lo que sabemos es que las personas que mayor y más fuertemente pueden
ofendernos son las personas que más amamos. Por eso no nos preocupa tanto que allá pase un carro y nos grite de que nos vamos a morir. No lo conozco, yo a esa persona pues no tengo una relación, no he desarrollado un amor por él. Lo que él diga, realmente espero que así reaccionemos, no puede ofendernos. Pero dijo David, pero tú, mi íntimo, mi hermano, mi persona, mi familia, mi guía, ¿cómo duele eso? Dijo David. Las trampas se colocan en los lugares más adecuados, los lugares que más garanticen que pueden caer las presas, los lugares donde las presas son más susceptibles y donde las condiciones sean las más propicias para que muerdan el anzuelo. Y la iglesia es un terreno totalmente propicio para la colocación de las trampas. Está demostrado que son campos muy productivos para la caída de presas y para la destrucción de iglesias completas. Pero como hemos dicho, las trampas no son dañinas mientras no caigamos en ellas. Las ofensas de los hermanos no podrán dañarnos si respondemos adecuadamente. La mejor defensa contra las trampas es saber con anticipación dónde van a estar colocadas. Ya sabemos dónde van a estar colocadas. David dijo, ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él. Es decir, David dice, un ataque semejante, es decir, de un enemigo ajeno, extraño, no me habría dañado porque yo ya sabría con anticipación cómo evitarlo, cómo enfrentarlo. David se había desarrollado como un experto, sabía dónde estaban colocadas las trampas y no habría caído en ella, dice David, porque sabría cómo evitarlas, sabría dónde ocultarme, había desarrollado esa habilidad y los ataques de los enemigos no lo dañaban, él salía victorioso, pero él estaba ignorante ante la magnitud de su propia vulnerabilidad con relación a personas tan cercanas e íntimas como Aitofel, uno con quien juntos, dice, comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. No estaba preparado para esa ofensa, no lo esperaba y le causó un gran dolor. Y uno de los mecanismos de defensa más efectivo contra las trampas de las ofensas es anticipar dónde estarán colocadas y cómo funcionan, reconocer esas áreas vulnerables, evitar colocarnos en la posición de asumir la postura de ofendido una vez que ha venido la ofensa, detectarlas antes de tiempo. Así funcionan. Si sé que cuando alguien hace una amonestación o reprensión contra uno de nuestros hijos, como el caso de mi hermano ahí en Saltillo, hay que prepararnos en esa área para decir, cuando alguien me diga, me señale uno de los errores de mis hijos, yo voy a estar preparado para decirle, hermano, gracias por decírmelo y para darme la oportunidad de obrar correctamente para con mis hijos y pedir la gracia al Señor para tratar con ellos. No fue un extraño, dijo David, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío y mi familiar. Si oyéramos seguramente los testimonios de los abogados, en los casos difíciles, los casos más terribles y tristes, donde se enfrentan y se despedazan y se muestran su odio las personas que están ofendidas mutuamente unos con otros, son los casos de divorcio. Estos es por la relación totalmente cercana que tenían como matrimonio. El odio más grande se despierta incontrolable entre las personas que antes estuvieron más unidas. Esto cuando las personas caen en la trampa de las ofensas. Este principio bíblico nos dice que las personas que tienen más potencial para ofendernos son los que más amamos, como dijimos. Y aquí en la iglesia están las personas que más amamos. Es justo aquí en la iglesia donde debemos clamar con humildad al Señor para que aumente nuestra fe. Y pues cuando yo sé que estoy en la posición de ofendido, cuando estoy ahí lamiendo mis heridas porque el hermano me dijo o no me dijo, porque me hizo o no me hizo, porque pensó o no pensó, cuando sé que estoy en esa posición, yo lo que ha sido muy efectivo para mí ha sido tomar un lugar aparte en un momento determinado e ir a reflexionar sobre Mateo 18
en ese relato de los dos deudores. Aquel deudor a quien su rey y señor le perdonó aquella deuda de 10,000 talentos, toda completita se la perdonó. Una deuda que dice ahí Mateo 18, no podía haber sido pagada aunque tomaran a su mujer, a sus hijos y todas sus cosas y lo metieran a la cárcel, no la podría haber pagado, y dice se le perdonó. Y sin embargo, una vez que fue perdonado, salió y encontró a su consiervo que le debía un denario y lo ahogaba y lo estrangulaba y ahora me vas a pagar. Y no lo perdonó y lo mandó a la cárcel. Se enteró su señor, el rey, y le dijo, eres un malvado. Yo cuando siento y experimento ese sentimiento de ofensa, recuerdo esas palabras y me pongo en la posición de que el Señor me está observando y me está diciendo, Eduardo, eres un malvado, ¿cómo eres capaz? Todo lo que yo te perdoné, y saco la calculadora, yo soy hombre de números, se me hace, porque necesito dimensionar las cosas para poder tratar de ver de qué dimensiones estamos hablando en este asunto. Un denario, como sabemos por la Escritura, era el sueldo que se le pagaba a un obrero por un día de trabajo, y un talento equivalía a 6,000 denarios. Un obrero tendría que haber trabajado 6,000 días para poder juntarlo de un talento. 6,000 días son más de 16 años. Para juntar un talento, ese hombre debía 10,000 talentos. Multipliquen los 16 años por los 10,000 y les da 160,000 años. Tendría que trabajar un obrero para pagar esa deuda. 1,600 siglos, generaciones y generaciones de esa familia que todos trabajaran para juntar el dinero para pagar la deuda, no habrían podido. Y este hombre no fue capaz de perdonar una deuda que le debían de un denario. Y yo cuando me visualizo en esa posición me avergüenzo, me siento avergonzado. Yo digo, ¿seré yo superior al rey? Yo seré superior a mi rey, a mi señor, que él fue capaz de perdonarme y yo no puedo perdonar a mi hermano. No importa lo que haya hecho, no importa qué tan grave haya sido, jamás se va a comparar con lo que a mí se me perdonó. Entonces, pues yo les recomiendo esa receta cuando se sientan ofendidos. Vayamos a Mateo 18, leamos el relato de los dos deudores y ubiquémonos en la posición del deudor malvado, que se le perdonó tanto, pero no quiere perdonar una cosa así. Concluyendo, somos una iglesia que inicia por la gracia de Dios. Queremos ser útiles a la causa del Señor. Para ello queremos tener nuestra mirada en Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Queremos tomar un compromiso delante del Señor y delante de esta iglesia, por la cual el Señor derramó su sangre, que vendremos a los pies del Señor Jesús a pedir gracia para perdonar de todo corazón, completamente, a nuestros hermanos cuando nos ofendan, porque si no lo hacemos, el Señor va a hacer lo que dijo con aquel siervo que no quiso perdonar. Dijo el Señor, así hará el Señor también con ustedes, los echará a la cárcel, los enviará a los verdugos. Sufriremos mucho más en nuestra posición de ofendidos, perderemos más de nuestra capacidad y nos queremos comprometer a que vamos a dar prioridad a la voluntad del Señor y a sus propósitos para la iglesia antes que cualquier sentimiento herido nuestro, cualquier objetivo personal nuestro, y vamos a dar prioridad a las cosas del Señor para perdonar mutuamente nuestras ofensas. Vamos a orar. Dios, muchas gracias por tu palabra tan profunda y tan precisa, tan verdadera, Señor, que atañe a toda fibra de nuestro ser, a toda actividad, a todo pensamiento, a toda intención. Gracias porque nos das una guía perfecta para actuar en nuestras relaciones unos con otros como hermanos, en nuestra actividad como iglesia. Y bendice, Señor, esta iglesia que esta semana ha iniciado. Queremos servirte, queremos ser útiles. Ayúdanos a mantener nuestra mirada en ti. Ayúdanos a evitar las trampas de las ofensas. Te damos gloria a tu nombre, Señor, porque solo tú lo mereces. En tu nombre damos gracias. Amén, Señor.